señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señora presidenta, en esta comisión se han recibido en la sesión de hoy los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos oficio 14.494 de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que se accedió a la solicitud de prórroga del plazo de vigencia de la comisión por 30 días, de tal manera que el plazo de vigencia que vencía el 12 de marzo ahora vence el día 16 de abril del año en curso, un mes más. También una comunicación electrónica de la señora Aida Cristina Pinto. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, asesora provisional, por la cual formula una denuncia y solicita se investigue la solicitud de pensión de invalidez del señor Jaime Arce, que sería un caso particular. Oficio 2060 de la Superintendencia de Pensiones, mediante el cual responde oficio de la Comisión respecto al número de afiliados de administradoras de fondos de pensiones que han contratado rentas vitalicias con compañías de seguros relacionadas con la administradora de fondos de pensiones en la cual cotizaba el afiliado, que debería estar copia en sus respectivas carpetas. Es el oficio 2060 de la Superintendencia de Pensiones. También Fundación Valida me ha hecho entrega de dos presentaciones, oficio 46, en el cual denuncia limitaciones al debido proceso en solicitudes de pensiones de invalidez. Y luego, oficio 47, mediante el cual se refiere al no pago de licencia médica con procedimiento solicitado por ISAPRE Banmédica fuera del marco legal, señalando que la ISAPRE se basó en decisión de COMPIN Metropolitano. En esta presentación que tiene relación con la audiencia del día de hoy, la Fundación señala que se adjunta reproducido el texto íntegro de la denuncia realizada por la entidad Valídame en favor de su representado ante la Superintendencia de Salud y COMPIN Metropolitano, Subcomisión Oriente, por vulneración flagrante a la normativa previsional efectuada por las entidades al avalar un proceso sin mediar el contenido de la ley en cuanto a que ISAPRE Banmédica estaría facultada para solicitar el procedimiento de invalidez no conducente a pago 12 meses posteriores a la última cirugía que afecta al trabajador. La solicita 22 días después de ser sometido a su última cirugía, deja de pagar las licencias y el COMPIN ratifica tal decisión. En la Fundación Valídame, entonces, hace una presentación, dice, se dirige al Superintendente de Fondos Provisionales de Salud, en representación de Gonzalo Darío Rossi González. Por esta situación, en esta presentación se hace una cronología de los hechos, señora presidenta. Básicamente, que el trabajador afectado por accidente común 22 de mayo de 2017 se fracturó pierna izquierda. Con fecha 1 de octubre de 2018, el señor Gonzalo Rossi sometido a una tercera cirugía. Con fecha 23 de octubre del año 2018, AFP Capital recepciona solicitud de calificación de invalidez. ISAPRE Banmédica, solicitud no conducente a pago, 22 días posterior a la cirugía. Luego, de igual forma, ejerciendo su derecho al trabajador a través de sus representantes, introduce su propia solicitud de evaluación y calificación de grado de invalidez, solicitud conducente a pago, de fecha 28 de noviembre de 2018, proceso aún en trámite. El 18 de enero de 2019, de ISAPRE Banmédica le notifican a nuestro representado vía correo electrónico que su licencia se encuentra rechazada. Perfecto. Y eso sería el total de documentos recibidos en esta oportunidad, señora presidenta. Secretario, respecto a la solicitud que realiza la señora Aida, si no me equivoco era el nombre. Sí, ella es la señora Aida Cristina Pinto, solicita investigación de solicitud de pensión de invalidez del señor Jaime Arce. Nosotros tenemos acá los documentos que hizo llegar la señora en cuestión. A ver si lo encuentro. Sí, ella adjunta a su presentación solicitud de investigación a su calificación de invalidez. Es el caso de ella Cristina Pinto Galdames. Ya.
Tal vez podemos dejarlo porque vamos a recibir más en este caso. Sí, bueno, ese también es un tema. Hemos recibido durante el transcurso de esta comisión varios casos que solicitan que revisemos cuál ha sido el procedimiento a operar y según ellos una mala calificación en sus respectivas situaciones de enfermedad. Entonces, sería bueno tener alguna de las audiencias que estamos destinando para escuchar algunos de esos casos, poder revisarlos y realmente poder ver cómo se ha aplicado la norma o si la norma, como hemos visto, tiene ciertas déficit, cómo mejorar también para que realmente aquellas personas que están en una situación de enfermedad puedan acceder a este tipo de pensión. No sé si hay varios por parte de los diputados. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, Presidenta. Bueno, dar la bienvenida a todos después del receso. No solamente, Presidenta, quería excusarme, lo hice ya personalmente con los invitados, pero con usted también, porque tengo a la misma hora, me imagino que es la situación de varios colegas, Comisión de Derechos Humanos al lado, una sesión especial. No hay Entonces, problema. por eso voy a retirar. Perfecto, diputado Tucapel. Bueno, ya dan, si no hay otros varios de los diputados, perfecto. Yo solamente referirme a la lectura también que hizo el secretario a este oficio ingresado por la Fundación Valídame. Claro, ¿lo tiene? Sí, aquí lo tengo. Del no pago de una licencia médica con procedimiento solicitado por ISAPRE Banmédica, es decir, la ISAPRE solicita que no se haga un pago de licencia médica. Estos son los casos y, bueno, también en atendido a estas situaciones que se dan en que finalmente una persona que solicita una pensión de invalidez y que a la vez está con licencia médica, luego se le solicita que la licencia médica no se aplique en su caso y mientras está en el procedimiento de pensión de invalidez, es decir, todavía no sabe si se le va a acceder o no a ella, se queda sin nada. Entonces, en esos casos hemos visto, al menos a lo largo de esta comisión, estas situaciones y bueno, acá de hecho la Fundación Valídame nos ingresa este oficio que tiene y que bueno, vamos a tener pronta copia para todos los diputados para que la puedan revisar, pero que se trata también de esto, en donde la ISAPRE solicita que no se pague la licencia médica y bueno, además dice que esto es ratificado por el COMPIN de la región metropolitana y además también se adjunta la respuesta que realiza la Superintendencia de Pensiones al respecto, que yo creo que también da al menos un dato que es interesante para esta comisión. Lo que dice es que realiza como, al menos da cuenta de cuáles son los casos, el total de casos en que las ISAPRE solicitan que no se aplique esta licencia médica y que hay solicitudes de invalidez pendiente. Entonces, hay un total de casos que va variando, pero todos van en aumento, que yo creo que es lo más al menos que a mí personalmente me llama la atención. El 2009, con decirles que esos casos serían 175 por parte de la ISAPRE, eso va en aumento, 2012 469, para tener ya el 2017 823 y en el 2018 693. O sea, hemos visto cómo ha ido aumentando, al menos del 2009 175 casos, a tener ahora 693 casos en donde son las ISAPRE las que solicitan que no se aplique la licencia médica por estar en un procedimiento de solicitud de pensión de invalidez. Entonces, yo creo que al menos sería, bueno, y el objeto de esta sesión, la idea era poder revisar eso, cómo chocaban ambos procesos y finalmente cómo se veían afectadas las personas. Y es por eso que doy la bienvenida y saludo también acá, recibimos a la señora presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, para que se refiere a las materias propias de competencia, que en particular nosotros estábamos hablando de estas situaciones, luego le podemos hacer las preguntas más específicas, pero saludarle y darle la bienvenida a la señora María Soledad Van Berch. No sé si lo pronuncié bien, perfecto. Y también a su abogado asesor, Jaime González, que está presente también. Así que, bueno, les dejo la palabra también para que nos puedan presentar.
Bueno, muchas gracias, honorable presidenta. Procedo a revisar la siguiente presentación. Primero que nada, quiero aclarar que a raíz de la citación que recibí, mi cargo no es el de presidenta de las COMPIN, que es un cargo que genera bastante confusión porque cada COMPIN a lo largo del país tiene su propio presidente, pero no existe un presidente de las COMPIN como tal, sino que existe un departamento de coordinación nacional de las COMPIN, que es el que yo lidero. Entonces yo soy la coordinadora nacional de las COMPIN y no la presidenta de las COMPIN. Hoy me gustaría entonces realizarles esta presentación donde quiero aclarar justamente cuál es el rol de la COMPIN dada la citación recibida. Les quiero contar la diferencia entre la COMPIN y mi departamento de coordinación, cómo se organiza la COMPIN, las funciones, las materias de su competencia y después ya finalmente terminaré con el objeto propio de la comisión, que es el proceso de evaluación y certificación de invalidez del decreto ley 3500 relacionado a los cotizantes del sistema previsional de AFP. Y explicaré cuáles son las competencias de las COMPIN en este procedimiento y que es realizado específicamente por las comisiones médicas regionales de la Superintendencia de Pensiones. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que va a englobar mi presentación del día de hoy. Para partir, ¿qué es la COMPIN? Las siglas son Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Y este es un departamento técnico administrativo que lo que hace es constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud de las personas, su capacidad de trabajo y la recuperabilidad de sus estados patológicos, para que puedan acceder a beneficios estatutarios, laborales, asistenciales o previsionales, para que las autoridades administrativas y los empleadores adopten medidas que las leyes y reglamentos establecen para tales situaciones. Entonces, en resumen, la COMPIN es un organismo encargado de evaluar el estado de salud de la población para que pueda acceder a los beneficios de protección social. Después, aquí quiero aclarar entonces cuál es la diferencia entre COMPIN y el Departamento de Coordinación Nacional de las COMPIN. La COMPIN es una institución que está organizada regionalmente y dependen de las secretarías regionales ministeriales de salud, según la Ley de Autoridad Sanitaria, que a su vez dependen de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio. Ellos tienen autonomía técnica sobre las materias de su competencia, según lo establecido en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud. Y por otro lado, está el Departamento de Coordinación Nacional de COMPIN, que es el que yo lidero, que es un referente técnico a nivel central para las COMPIN, que la función es asesorar, controlar y apoyar la gestión de las COMPIN, también proveerle información oportuna a la autoridad para la toma de decisiones, realizar los lineamientos estratégicos emanados de los objetivos de la subsecretaría y dirigir todos los proyectos referidos a materias de COMPIN, lo que implica coordinar a las distintas comisiones del país con las distintas áreas del ministerio y de algunas otras instituciones públicas o privadas para poder cumplir los objetivos propuestos. Entonces, el Departamento de Coordinación Nacional lo que hace no es que entregue un apoyo administrativo ni fiscaliza el funcionar de las COMPIN, que es una función de los CEREMIS debido a su dependencia jerárquica. Lo que sí es justamente referente técnico que ayudamos en distintas materias, desde, por ejemplo, consultas en materias legales que tengan las COMPIN a apoyo en problemas de acceso a la plataforma informática que usamos, hasta liderar los distintos proyectos de unificar procesos y de modernizar la COMPIN. ¿Cómo se organiza territorialmente la COMPIN? Está organizado regionalmente, como les comenté previamente, y tiene presencia en las 16 regiones. Entonces existe una única COMPIN por región, que es la COMPIN regional. Pero hay las regiones de mayor tamaño, cuentan con subcomisiones de acuerdo a razones locales y demográficas y por la necesidad de garantizar la accesibilidad a los usuarios. Estas subcomisiones es importante saber que tienen las mismas funciones y atribuciones de la COMPIN. Hay, por ejemplo, en Valparaíso hay 3 subcomisiones, en región metropolitana hay 5, en Maule hay 2, en Biobío hay 3, la Araucanía hay 2 y Los Lagos hay 3, lo que en conjunto tenemos 28 COMPIN o subcomisiones a lo largo del país. Además de estas oficinas, existen las llamadas unidades de licencias médicas, que apoyan a las COMPIN y lo que hacen es realizar recepción y tramitación de licencias médicas según lo establecido en el decreto 3 del Ministerio de Salud, que es el reglamento de autorización de licencias médicas. Estas oficinas dependen directamente de los servicios de salud, que es la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y se encuentran tanto en hospitales como en oficinas de los CEREMI.
Actualmente existen 126 de estas oficinas y esto permite un mayor acceso a los trabajadores. Ahora, ¿cómo se organiza a grandes rasgos cada COMPIN? Esto es una organización tipo porque va a depender del tamaño de la COMPIN y las necesidades locales, pero básicamente cada COMPIN o subcomisión es liderada por un presidente de COMPIN, quien puede ser médico o de otra profesión, y es el responsable de la gestión técnica y administrativa de la comisión. Si se trata de una subcomisión, va a reportar al presidente de COMPIN regional. Y si se trata de una COMPIN regional, va a reportar directamente al Ceremi de Salud, de quien depende, y es quien designa estos cargos. Y el rol del presidente del COMPIN velar por el cumplimiento de los plazos vigentes para el desarrollo de las funciones de la comisión y por el resguardo de la autonomía que posee. Entonces, aquí vemos como aparte del presidente hay un coordinador administrativo que es fundamental en la gestión de la COMPIN y podemos ver la unidad de Contraloría Médica, unidad de subsidios y las distintas secciones que realizan las diversas funciones que realiza las COMPIN, como les voy a contar más adelante. También acá destaca la presencia de dos comisiones médicas. Una es la Comisión Médica de Movilidad Común y Discapacidad, que sesiona por lo menos una vez a la semana y ven los casos de incapacidades permanentes o invalidez, ven casos de discapacidad y uno que otro caso de licencia en temas de patología irrecuperable o algún recurso de reposición que haya que discutir. Y por otro lado está la Comisión Médica de la Ley 16.744, que es la Ley de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales, que también sesiona con respecto a casos propios de esta ley. Estas dos comisiones se conforman principalmente por personas de la misma COMPIN. Ahora, ¿cuáles son las funciones que realiza la COMPIN? Como les comenté al inicio, las COMPIN son las encargadas de evaluar el estado de salud y recuperabilidad laboral de las personas. Aunque cumple diversas funciones, la mayoría están insertas en el contexto de protección social de salud, lo que requiere una evaluación entonces del estado de salud de las personas, que es lo que hace justamente la COMPIN. Se realizan 34 trámites que dan un total de 6 millones de trámites anuales. El 85% de estos trámites son las licencias médicas, que es por lo que es más conocida la COMPIN. Ahora les contaré entonces las otras funciones que también realizamos. Se pueden agrupar en estos 4 ítems. El primero es evaluación y pronunciamiento de incapacidad laboral, que se subdivide en transitorias, que son las licencias médicas, y permanentes, que son las invalidez. Después se pronuncia también con respecto a temas técnico-administrativos, certifica la discapacidad y por último vende los talonarios de licencias médicas en sus oficinas. Ahora, en temas de la evaluación y pronunciamiento de incapacidad laboral transitoria. Aquí, como les contaba, es donde se encuentra el gran volumen de los trámites realizados por la COMPIN. Y en este grupo, claro, es donde están todas las licencias médicas y todo lo asociado a las licencias médicas. Y aquí es donde, y también existen otros 2 trámites que la COMPIN también debe pronunciarse con respecto a la incapacidad temporal del trabajador. Entonces, primero, que es el más conocido, la resolución de licencias médicas para beneficiarios de FONASA. Aquí lo que hace la COMPIN es pronunciarse con respecto a una licencia de acuerdo a su diagnóstico, sus días de reposo prescritos por su médico tratante y autorizar o rechazar, reducir o ampliar el plazo de reposo. Después están la resolución de los recursos de reposición de afiliados de FONASA. Aquí, cuando los afiliados, cuando los trabajadores no están de acuerdo con el dictamen de la COMPIN, pueden nuevamente apelar a la COMPIN para que se revise su caso, generalmente trayendo nuevos antecedentes para que la COMPIN pueda pronunciarse de mejor manera. Después, aquí estos 2 tienen que ver con las ISAPRE. El primero es la resolución de reclamos contra ISAPRE por licencias modificadas. Según lo establecido en el artículo 39 del decreto 3, que es el reglamento de autorización de las licencias médicas, todo afiliado de ISAPRE que no esté conforme con el dictamen de su ISAPRE en una licencia médica puede apelar a la COMPIN para que revise el caso. Entonces lo que hace la COMPIN es revisar, ahí en general el afiliado de ISAPRE trae la licencia y todos los documentos, cualquier antecedente que crea que es necesario para que la COMPIN pueda pronunciarse. Y el otro es resolución de las licencias médicas modificadas de ISAPRE. Este está establecido en el artículo 3 de la Ley 20.585, que es el otorgamiento y uso de licencias médicas, y dice que cada vez que la ISAPRE modifique una licencia, modificar es rechazar o reducir.
cada vez que modifique una licencia debe enviarla a la CONPIN para que la CONPIN se pronuncie. Y la CONPIN debe ratificar o denegar lo pronunciado por la ISAPRE. Después aquí hay otros tipos de licencia en que también la CONPIN se pronuncia. Uno es el permiso postnatal parental, que es la continuación de las licencias maternales postnatales, y lo que tiene que hacer la CONPIN es revisar los antecedentes, verificar si cumplen los requisitos y pronunciarse para que la persona pueda acceder a los beneficios. Aquí está el trámite más reciente que hacen las CONPIN, que es el pronunciamiento de licencias sanas. Esta ley se inició en febrero del 2018, lleva recién un año, y establece un seguro de acompañamiento de niños y niñas que están afectados por alguna enfermedad grave. Hoy día están en vigencia el cáncer, el tratamiento paliativo por el cáncer y el trasplante de órganos sólidos y precursor hematopoyético. Entonces lo que hace la CONPIN aquí nuevamente es revisar el caso, ver si es que cumple los requisitos y pronunciarse con respecto a la licencia para ver si los papás de estos niños pueden acceder a los beneficios. Estos últimos dos trámites son los que les comentaba que también tienen que la CONPIN pronunciarse con respecto a la incapacidad laboral temporal. Una es certificar esta condición en los bomberos cuando sufren lesiones o enfermedades contraídas en actos de servicio, que lo que tiene que hacer es determinar la naturaleza de la enfermedad contraída y calificar la incapacidad. Evalúa el periodo agudo del bombero, siendo un símil a la licencia médica, puesto que la lesión está en evolución. Y la CONPIN va a emitir un dictamen y luego esto va a permitir que la persona pueda acceder a los beneficios que la normativa contempla. Por otro lado está la resolución de cambio de faena, que es tanto para enfermedad común como para accidente del trabajo o enfermedad laboral. Acá en el primer caso de enfermedad común, la CONPIN debe pronunciarse con respecto a las condiciones laborales en donde se desempeña el trabajador, que está cursando una licencia actual o una licencia reciente, y pronunciarse de si estas condiciones en su lugar de trabajo son apropiadas o no para la pronta recuperación de su salud y el consecuente reintegro laboral. Este es un trámite que es bastante poco frecuente y históricamente se dio en el ámbito de la educación, donde los profesores solicitaban un cambio de faena de la sala de clase de inspectores, por ejemplo, porque tenían la presencia de alguna patología desencadenada por el lugar de trabajo. De igual forma, estos trámites son muy poco frecuentes en las CONPIN. Y en el segundo caso, lo mismo, pero estos relacionados a los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Aquí la CONPIN entonces debe calificar el accidente o enfermedad como del trabajo y si se pronuncia al respecto y estima pertinente, instruir al empleador su traslado a otras faenas donde no esté expuesto al agente causante de la respectiva enfermedad. Después, ahora entramos en las incapacidades permanentes o invalidez. La CONPIN evalúa y se pronuncia respecto a ciertas de estas incapacidades, como les voy a mencionar en las siguientes láminas. Nuevamente, estos trámites son de muy bajo volumen, de excepción en general, y generan una carga laboral muy baja con respecto a la carga total que tienen las CONPIN. Comenzaré entonces con la definición de incapacidad permanente o invalidez, que es el menoscabo permanente en la capacidad de trabajo de una persona a consecuencia de una enfermedad o accidente o del debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales. Por esto, estas personas podrían recibir ciertos beneficios del sistema de protección social. La CONPIN entonces, al ser la entidad que se pronuncia con respecto al estado de salud de las personas, su capacidad de trabajo y su recuperabilidad laboral, es la que debe pronunciarse sobre el grado de incapacidad de los beneficiarios de acuerdo a las normativas existentes y el tipo de régimen previsional al que está acogida la persona. Como explicaré a continuación, la CONPIN se pronuncia sobre variados trámites asociados a invalidez, que se diferencian en el solicitante y en la institución que otorga los beneficios, según si es que tiene o no invalidez la persona y según el grado. Pero el factor común es que la CONPIN solo evalúa, certifica y se pronuncia únicamente con respecto a la incapacidad permanente de la persona. La otra parte, que es si es que la persona puede acceder o no a ciertos beneficios o prestaciones del sistema de protección social, es de competencia ya de la entidad que otorga los beneficios. Y entonces la CONPIN lo que hace es determinar la existencia y el grado de invalidez del beneficiario. A grandes rasgos, ¿cuál es el procedimiento de la CONPIN en el caso de evaluaciones de incapacidades permanentes o invalidez? Primero,
cuando llega una solicitud, se estudian los antecedentes, se ve la necesidad de evaluar al beneficiario y citarlo formalmente, si así esto lo requiere o el procedimiento legal lo establece, solicitar exámenes, informes o interconsulta del servicio de salud si se cree que es necesario. Luego, el médico contralor que está a cargo del caso va a proponer un grado de incapacidad que a su juicio corresponde aplicar. Este caso, entonces, dependiendo del tipo de caso, es en cuál comisión se va a discutir. Pero se presenta entonces para discusión en alguna de las dos comisiones médicas, donde se discute y se revisa el grado propuesto por el médico contralor encargado y finalmente emiten una resolución y con esto se notifica al interesado. Entonces, como podemos ver aquí, la CONPIN tiene autonomía en ver qué herramientas y qué antecedentes complementarios o peritajes va a estimar que necesita para pronunciarse con respecto a la incapacidad permanente del solicitante. Entonces, aquí hay un listado de varias de las incapacidades permanentes o invalidez que certifica la CONPIN. Y aquí quiero aclarar con respecto al objeto de esta comisión que ninguno de estos tiene que ver con los contemplados en el decreto ley 3500, que es el que se refiere a los cotizantes del sistema previsional de AFP. Lo que es el principal objeto de la investigación según el documento que recibí vía correo electrónico. Entonces, como pueden ver, son variados trámites que se realizan en invalidez y nuevamente son de un volumen bastante menor, lo que no significa una mayor carga laboral a las CONPIN. Entonces, les explicaré brevemente algunos de ellos. Los tres primeros tienen que ver con los cotizantes del régimen previsional antiguo, que es administrado por el Instituto de Previsión Social, que es el ex-INP, Instituto de Normalización Previsional, y que agrupa las antiguas ex-cajas de previsión. Para tener una idea de cuántos cotizantes hay, busqué una estadística de la Superintendencia de Pensiones, que la última que había era de noviembre del 2018, y decía que estos cotizantes del sistema previsional antiguo son aproximadamente 32.000, lo que corresponde a un 0,6% al compararlos con los cotizantes del sistema AFP, que son como 5,7 millones según esa estadística. Por eso es que estos trámites son bastante menores en volumen en las CONPIN. La encargada entonces de evaluar la invalidez de estos cotizantes es la CONPIN, a diferencia de los cotizantes del sistema provisional de AFP, donde los que evalúan son las comisiones médicas regionales. En estos casos, entonces, los cotizantes llegan a través del IPS, el Instituto de Previsión Social, para que la CONPIN evalúe y establezca el grado de incapacidad. También, en relación a estos cotizantes, si es que ellos fallecen y tienen un hijo o un cónyuge con algún tipo de incapacidad, podrían acceder a una pensión de orfandad o de viudez que el sistema contempla, por lo que la CONPIN también debe pronunciarse con respecto a este tema. Después aquí abajo hay la asignación familiar incrementada al duplo y invalidez por subsidio único familiar, donde la CONPIN también debe pronunciarse sobre el grado de incapacidad de los beneficiarios, puesto que podrían acceder al doble del beneficio si tuvieran algún tipo de incapacidad. Después aquí hay otro trámite que es la resolución de salud irrecuperable de funcionario público. Aquí la CONPIN debe pronunciarse cuando un jefe de servicio pide el pronunciamiento por la CONPIN de acuerdo a si su salud es recuperable o no, luego de tener más de 6 meses con licencia médica. Después también aquí hay otros trámites de invalidez, por ejemplo, estos dos primeros, que la CONPIN debe dictaminar si hay invalidez o no y el grado para que los beneficiarios puedan acceder a distintos beneficios, como por ejemplo extensión de cobertura del seguro de gravamen del Serviu o una condonación de la deuda del crédito fiscal universitario en caso de presentar algún grado de incapacidad. Después aquí vienen otros trámites también, que es lo mismo. Aquí todo, el factor común es que la CONPIN va a evaluar solo la invalidez, si es que hay o no, y el grado independiente del solicitante y de la institución que da el beneficio. Entonces aquí, por ejemplo, está la invalidez por seguro de vida ex Canaempu, que es la caja de empleados públicos, que ellos, si los hijos tienen algún grado de incapacidad, podrían acceder a una asignación. Invalidez por convenios internacionales, chilenos viviendo en el extranjero también con algún grado de incapacidad podrían acceder a algún beneficio en el extranjero.
La certificación de incapacidad mental en menores de 18 años, lo mismo. La COMPIN debe dictaminar si es que tiene o no incapacidad y ellos pueden acceder a un subsidio. En el mismo caso del dictamen de invalidez por la ley de exonerados políticos, que también pueden acceder a subsidios si es que tienen algún grado de invalidez. Y estos últimos 3 trámites en el grupo de las incapacidades permanentes o invalidez tienen que ver con ver las secuelas en distintas condiciones. Las secuelas de invalidez, ya sean accidentes de trabajo o enfermedad profesional, accidente escolar y invalidez de bomberos por lesiones en acto de servicio. Aquí, nuevamente, la COMPIN lo que tiene que hacer es evaluar y certificar la invalidez y ver que esté asociada a secuelas para que después las personas puedan acceder a los distintos beneficios. Entonces, para resumir el tema de la incapacidad temporal permanente o invalidez, que es el tema acá, quiero volver a aclarar que nosotros entonces, bueno, aparte del listado de distintos trámites que realizamos, nosotros con respecto a los primeros, que son los cotizantes del régimen antiguo del IPS, nosotros nos pronunciamos con respecto a esos y no con respecto a los cotizantes de AFP, que son la gran mayoría, que ahí se pronuncian las comisiones médicas regionales de la Superintendencia de Pensiones. El segundo gran grupo de funciones que realiza la COMPIN son los pronunciamientos técnicos administrativos. Aquí también son de volumen muy bajo. Por ejemplo, la COMPIN tiene que visar el certificado del 5º mes de embarazo para asignación familiar. Aquí viene la persona con un certificado de la matrona o del ginecólogo y la COMPIN debe revisar los antecedentes y confirmar efectivamente que está cursando el 5º mes de embarazo para que la persona pueda acceder a una asignación familiar. Después, la COMPIN debe dictaminar sobre si un funcionario público es imputable o no por un sumario administrativo. Después también la COMPIN hace los certificados médicos de ingreso a la administración pública. Antes la COMPIN era lo único que lo hacía, pero hoy en día también lo pueden hacer los servicios y cualquier médico que esté habilitado para ello. También se certifica el estado de salud para acceder a los beneficios del seguro de accidentes escolares. Aquí esta es la primera etapa, no las secuelas como hablé antes, sino que ver pronunciarse con respecto al estado de salud de los estudiantes para ver si tienen acceso a las prestaciones que el seguro les ofrece. Y el último es la resolución en arbitrajes de incapacidad por secuelas de accidente de tránsito o el SOAP. Aquí la COMPIN lo que hace es arbitrar cuando hay alguna discrepancia entre el médico tratante de la víctima del accidente y el médico del seguro, o cuando la víctima del seguro, o sea, la víctima del accidente, también discrepa con la incapacidad que le determinaron los médicos. Ahora entonces, la COMPIN también certifica la discapacidad. Aquí la COMPIN va a definir el grado de discapacidad que presenta una persona, lo que le va a dar acceso a optar por alguno de estos beneficios. Inscribirse en el Registro Nacional de Discapacidad y acceder a ayudas técnicas. Acceso a beneficios arancelarios para importación de vehículos para discapacitados lisiados. Acceso a apoyos técnicos y rehabilitación física de víctimas de violación de derechos humanos y de beneficios de deudores habitacionales del Serviu y de ex-ANAP. Debido a la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral del abril 2018, la COMPIN vio un aumento notable en el número de solicitudes de la certificación de discapacidad. Aumentó un 33% con respecto al 2017 y esto es porque la ley entró en vigencia en abril del 2018 y la fiscalización comenzó ahora el 1 de enero del 2019. Esta ley contempla que cualquier empresa que tenga más de 100 trabajadores debe contener un 1% de sus trabajadores con algún tipo de discapacidad. La fiscalización el 2019 va a partir con las empresas de mayor tamaño, las de más de 200 trabajadores, y el 2020 ya partirá con las de 100.
Bueno, debido a que, ya que hemos estado hablando de invalidez, me gustaría a grandes rasgos decir cuál es la diferencia entre discapacidad y invalidez, que es una confusión bastante común y genera harta frustración en las personas. Nosotros vemos como en las CONPIN muchas veces llegan pidiendo trámites de invalidez cuando en realidad los que nosotros realizamos son de excepción, entonces genera mucha frustración. A grandes rasgos, ahí les dejo las definiciones, pero a grandes rasgos la discapacidad no solo se centra en una condición de salud y en el diagnóstico de la persona, sino que también considera los factores contextuales, sociales y ambientales y cómo ellos alteran o no sus tareas habituales, como vestirse, comer, salir, etc. Y por otro lado, la invalidez es un concepto más enfocado en lo biomédico, en el daño de la estructura y de la función corporal. Los beneficios a los que acceden unos u otros también son distintos. Los beneficios que acceden las personas con discapacidad están asociados a mejorar el desempeño y el funcionamiento de las personas, y por otro lado, los beneficios que acceden las personas con invalidez en general son pecuniarios. Las etapas para obtener la credencial de discapacidad son 3. La primera es la calificación, que la puede realizar una institución reconocida por el Ministerio o la propia CONPIN, y lo que se hace aquí es evaluar y valorar el desempeño funcional de la persona, considerando su condición de salud y la interacción con las barreras del entorno. Aquí lo que se hace es armar un expediente que tiene 3 componentes. El primero es un informe biomédico funcional, que es llenado por un médico. El segundo, un informe social y de redes de apoyo, que es llenado por asistente social o terapeuta ocupacional. Y por último, un informe de desempeño o IVADEC. Con este expediente, la persona va a la CONPIN para certificarse. Y aquí la CONPIN va a dictaminar en su comisión de morbilidad y discapacidad con respecto a este expediente, va a emitir una resolución, que es lo que acredita legalmente la discapacidad, y la va a enviar al servicio de registro civil. Y el registro civil entonces va a inscribir a la persona en el Registro Nacional de Discapacidad. Y va a emitir y enviar la credencial a la persona, y con esta credencial ella va a poder acceder a los distintos beneficios. Y por último, dentro de las funciones de la CONPIN está la venta de talonarios de las licencias médicas en sus oficinas. Van a proporcionar los formularios de licencias médicas previo al pago de su costo a las instituciones o profesionales facultados para su emisión, que son médicos, matronas y dentistas, y también van a registrar las ventas de los talonarios. Ahora entonces me referiré ya al objeto propio de la comisión. Y en esto quiero aclarar las atribuciones que tiene la CONPIN en la evaluación y certificación de invalidez del decreto ley 3500, que está asociado a los cotizantes de AFP. Este procedimiento es realizado por las comisiones médicas regionales de la Superintendencia de Pensiones. Y la CONPIN aquí realiza un rol de derivación, porque al evaluar la licencia médica de un trabajador, el Contralor Médico debe verificar si se encuentra o no ante una patología irrecuperable. ¿Por qué? Porque lo esencial para la autorización de las licencias médicas es una posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Entonces, el médico contralor revisa si tiene o no una patología irrecuperable el trabajador que está evaluando, y esto se da generalmente de 2 formas. La primera es que el médico tratante ya califique la enfermedad como irrecuperable. Hay un lugar en la licencia médica donde ellos pueden poner si es irrecuperable o no, o en algún informe que sea solicitado por la CONPIN para que el médico tratante, que es quien más conoce al paciente, se pronuncie con respecto a su enfermedad. Y la otra manera es cuando ya se cumplen los plazos donde el reposo ya quizás no está cumpliendo un rol terapéutico. Estos están establecidos en el artículo 30 del decreto 3, que es el reglamento de autorización de las licencias médicas, y se refiere a que luego de 52 semanas de licencias continuas, o que se pueden prolongar por 6 meses más, la CONPIN ya debe hacer un pronunciamiento con respecto a la recuperabilidad del trabajador. Entonces, por cualquiera de estas 2 razones, cuando en la evaluación de la licencia médica el Contralor determina que está frente a una patología irrecuperable, le debe indicar al trabajador que inicie el trámite de invalidez en su respectiva AFP. Ahora, mientras el trabajador está en el proceso de evaluación y calificación de la pensión de invalidez,
y pueda documentar ante la CONPIN que algún certificado que inició el trámite o que está en el proceso de evaluación, las licencias médicas normalmente se autorizan. Pero por otro lado, si es que el trabajador no inicia el trámite, ahí va a depender de cada CONPIN. Esto es debido a que lo esencial para la autorización de las licencias médicas es, como les comenté antes, la posibilidad real y cierta que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Porque la licencia justamente se debe a que el reposo indicado debe cumplir un rol terapéutico en la patología del trabajador, y cuando éste ya no lo cumple es cuando se debe iniciar el trámite de invalidez. Para finalizar, entonces, podemos ver un diagrama donde se ilustra la función derivadora de la CONPIN en el trámite de la pensión de invalidez, donde la CONPIN, ante una patología irrecuperable, le indica al trabajador que inicie su trámite. El trabajador entonces lo inicia en la AFP y le puede llevar a la CONPIN el certificado de inicio de trámite para que la CONPIN sepa que el trabajador está en ese proceso y autorice las licencias en el intertanto. Entonces, luego la Comisión Médica Regional es la que evalúa y certifica la invalidez de la persona, y cuando ya se pronuncia con respecto a su invalidez y el grado de invalidez, va a emitir un dictamen que se va a enviar a la CONPIN y a la AFP. Entonces, aquí se observa como en general nosotros no tenemos mucha relación con las comisiones médicas regionales, más que el envío que ellos nos realizan de los dictámenes. Lo que sí entonces hacemos es derivar los casos y que el trabajador vaya a la AFP y iniciar el trámite. Entonces, esto era lo que yo quería exponerles el día de hoy, con el fin de contarles qué hacen las CONPIN, que sí realizamos evaluación y certificación de invalidez en pocas ocasiones, pero no están relacionadas al decreto de ley 3500, que es la materia de investigación de esta comisión, donde únicamente las CONPIN tenemos un rol de derivación de los casos. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. No sé si el abogado asesor quiere complementar algo. Perfecto. Dejo abiertas las palabras. Yo sí, el diputado Barro y después el diputado Castro. Diputado Barro. Gracias, agradecer a quienes ha puesto hoy día. Una pregunta de orden técnico. Usted expresaba que los talonarios de licencias se venden. Me gustaría que, aunque si lo pudieran enviar como respuesta a la comisión posteriormente, ¿cuál es el número de personas habilitadas en Chile para comprar talonarios, así como también para emitir? ¿Y cuál es el grado de fiscalización o quién es el llamado a hacer la fiscalización respecto de quienes emiten licencia? Y si hay establecido algún mecanismo en línea globalizado en orden a que si hay un emisor de licencia que en un día, por ejemplo, emite una cantidad de licencias más allá de lo que debe ser, si hay algún warning que salta del sistema para efecto de fiscalizar este tipo de licencias que al final, si salta algún tipo de... Muy bien, muy bien. Yo estoy muy esperanzado que en Chile cada vez vayamos entendiendo más los conceptos. Voy a decirlo en castellano, entonces si salta algún tipo de elemento que nos permita poner sobre la mesa el hecho que una persona sobreemplea las licencias y cuáles pueden ser los fines para aquello. Porque me parece que parte importante de los problemas que hoy día tenemos en el país es que hay personas, y de hecho hay personas que han sido sancionadas, es la cantidad de licencias falsas que se emiten y que van directamente en contra del erario nacional y por ende de algún tipo de política pública. Gracias. Diputado Castro. Saludar a la presidenta de CONPIN o coordinadora. Coordinadora nacional de CONPIN. Muy bien. Saludarla y preguntarle sobre 3 materias en su contundente exposición. Primero, que usted se pueda referir a la casuística que se maneja en vuestra institución acerca de aquellas personas que simultáneamente están en proceso de autorización de licencias médicas por los CONPIN y a la vez en un trámite de pensión de invalidez, que es precisamente el drama humano que a muchos parlamentarios nos toca observar y vivir cotidianamente, que son
personas que están en los dos caminos simultáneamente porque no pueden trabajar y echaron a andar su mecanismo de pensión de invalidez, pero a la vez, como no pueden trabajar, están con licencia. Y esas licencias muchas veces son rechazadas sistemáticamente. Entonces, del universo, me gustaría que usted se refiriera a este grupo de personas que son muy menoscabadas, que tienen licencia en trámite y pensión de invalidez en trámite, por una parte. Dos, me gustaría que se refiriera usted a las demoras en los pagos de las licencias médicas por los COMPIN. Otro drama social que incluso hasta fue caricaturizado en el Festival de Viña del Mar, Presidenta, y que refleja una realidad que todos los parlamentarios conocemos, que es que la gente se enferma. Cuando la gente se enferma, el trabajador independiente deja de recibir, el feriante, el colectivero, qué sé yo, y sin embargo vive colgado y dependiente de que le paguen meses después su licencia, que nunca llega el pago por razones diversas y que significa una burocracia enorme y un perjuicio al castigo de recibir remuneración precisamente por estar enfermo. Cuando una persona está enferma es caro, es más caro que cuando está sano, por los remedios, por los doctores, qué sé yo. Sobre ese punto, la demora en los pagos. Y tres, me gustaría que usted nos diera una opinión sobre el rol de los médicos. Aquí ya el diputado Barros lo ha insinuado, yo quiero ser más drástico aún. Quiero que usted nos diga y nos proporcione la lista de los médicos licenciosos que ustedes califican de licenciosos, es decir, que exceden todos los promedios y estándares de todas las especialidades en el otorgamiento de licencias médicas, que son fraudulentas, que son un verdadero comercio paralelo y clandestino de vender licencias a personas no enfermas, o al menos si están enfermas no están en el grado de requerir reposo en este caso. Y segundo, quiero preguntarle, ¿qué opina usted que haya, no en el COMPIN, pero sí en las comisiones médicas con las cuales usted tiene que relacionarse, un mecanismo de financiamiento de esos médicos de comisiones médicas regionales o centrales, financiados por las compañías de seguros o por las AFP, como aquí en esta comisión se ha ido demostrando y ratificando por la propia autoridad de la Superintendencia de Pensiones? A usted, como máxima autoridad de las comisiones de medicina preventiva, ¿usted cree que hay imparcialidad de juicio cuando un profesional tiene que otorgar o denegar una autorización cuando su mecanismo de financiamiento viene de una de las partes precisamente? Quiero que sobre eso usted pueda aludir, por favor, con profundidad, porque es un punto crítico en el desarrollo de esta comisión. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Castro. Diputado Marco Ilavaca. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a la coordinadora. Creo que a todos nos... Deje la efusividad que demuestran, que no se han visto los diputados, entonces por eso... Ya. Agradecer la exposición que acaba de desarrollar la Coordinadora Nacional de las COMPIN. Sumándome además a las palabras de tanto el diputado Barros como el diputado Castro, creo que es fundamental, a pesar de que no es materia de esta comisión, pero ellos han planteado un tema que al país sí le interesa. Pero a mí me interesa poder conocer el procedimiento y lo que sucede respecto a un tema que hemos visto acá en la Comisión Permanentemente de Coordinadora. Y usted algo dijo respecto a las licencias de FONASA, que en definitiva se le informa a ustedes respecto al tratamiento o el procedimiento de invalidez que está siguiendo el usuario. Por lo tanto, ustedes ahí acogen la licencia. Pero ¿cuál es el procedimiento que está llevando adelante la ISAPRE en particular respecto a este mismo tema? Y cómo ustedes tratan las diferentes apelaciones que los usuarios llevan adelante respecto al rechazo de licencias a personas que están haciendo el trámite en paralelo respecto al invalidez o a la sobrevivencia. Eso. Gracias, diputado Ilavaca. El diputado Cariola. Sí, después lo voy a... Sí, yo quiero sumarme a algunos de los elementos que se han planteado a propósito de lo que planteó el diputado Castro, que efectivamente comparto. Creo que ahí hay varios de los puntos
bien importantes y fundamentales de este problema. El año pasado nosotros hicimos varios oficios el año antepasado y pasado, me acuerdo, hicimos varios oficios de fiscalización en relación a los recursos que tenía disponible el COMPIN para poder pagar las licencias médicas. Y este es un tema que no está separado, digamos, de esta situación que nosotros estamos investigando, porque precisamente y hubo un par de reportajes, de hecho, en Chilevisión, me acuerdo qué canal hizo un reportaje sobre la cantidad de personas que tenían que vivir las consecuencias de no tener el pago de sus licencias médicas y del rechazo permanente. En esa oportunidad nosotros detectamos un elemento que de hecho nos llevó a presentar con un grupo de parlamentarios, yo soy la autora, está aquí en la comisión de salud, donde veo al diputado Castro, me confundo, pero está en la Comisión de Salud un proyecto de ley que presentamos a raíz de ese punto que me gustaría que la directora se pudiera referir, y que tiene que ver con esto de que las ISAPRES son juez y parte en el proceso de determinación. O sea, la COMPIN funciona, la comisión funciona para el sistema público, pero en el caso del sector privado terminan siendo juez y parte. Y eso, al menos a mí me parece que no solo es una de las contradicciones del sistema, a propósito de que finalmente gran parte de las licencias que se rechazan tienen que ver precisamente con que estas instituciones son juez y parte. Y frente a eso, bueno, nosotros presentamos este proyecto de ley para que las ISAPRES no puedan rechazar las licencias médicas, sino que más bien que todo en un solo sistema unificado, que es que el COMPIN se haga cargo de esta situación. Entonces, quiero un poco preguntar sobre esto, porque creo que también nosotros tenemos que conocer cuáles son los detalles respecto del porcentaje. Nosotros vimos en esa oportunidad, no me acuerdo exactamente del dato, pero era bien importante la diferencia de licencias que eran rechazadas por la ISAPRES versus aquellas que eran rechazadas por la COMPIN, más allá de que incluso las que son rechazadas en el sistema público son bastantes. Pero aún así era porcentualmente muchísimo más. Y eso también da cuenta de que existe un acto de arbitrariedad que no es justificable, que no es aceptable y que además es un antecedente para cualquier proceso de solicitud de una pensión permanente de invalidez. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Carol Cariola. Bueno, yo también me quería sumar a muchas de las preguntas que se han hecho acá y en particular frente a estas cifras de la solicitud de invalidez que tendrían las ISAPRES, es decir, ISAPRES solicitan la invalidez y que a la vez estén rechazando las licencias médicas. Me gustaría saber si tienen los datos estadísticos respecto a estos casos. Lo puedo reiterar, que tiene que ver con que las ISAPRES solicitan el proceso de invalidez, para que se pensionen de invalidez, a una persona que ha solicitado licencia médica y que a la vez le rechaza la licencia médica en ese transcurso. Me gustaría saber si tienen datos respecto a cuántos serían esos casos o si finalmente no se poseen, porque ahí me gustaría saber el detalle de eso. Y lo otro, me gustaría sumarme también a la pregunta que hacía el diputado Castro y a lo mejor como preguntar específicamente si tienen el porcentaje también de rechazo a las licencias médicas en esos casos. Eso, le dejo la palabra a la coordinadora. Diputada Carol. En el caso de que coincida, usted dice que cuánto cruzar el dato de cuánto coincide el rechazo de licencias médicas con el rechazo de la pensión de invalidez. ¿Eso? Es que finalmente, claro, y el cruce de datos. Sí. Claro, es una que necesitamos para poder mantener la investigación también. Así que le cedo la palabra a la coordinadora. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, por su intermedio quiero responderle primero al diputado Barros. Con respecto a la cantidad de personas que están habilitadas para emitir las licencias, esa es una información que tiene la Superintendencia de Salud, que es quien habilita a los distintos médicos de acuerdo a distintos requisitos. Nosotros, entonces, en el momento de vender los talonarios médicos, revisamos si es que están habilitados por la Superintendencia de Salud. Después, el tema que aquí, claro, es una pregunta tanto del diputado Barros como del diputado Castro, el tema de la fiscalización de los médicos grandes emisores.
Es una preocupación importante para nosotros este tema, porque queremos velar justamente por el buen uso de las licencias y bueno, hay algunas querellas que se están haciendo contra algunos médicos que tienen algún comportamiento fuera de lo común con respecto al resto de los médicos. Estamos siguiendo, tenemos los listados de quiénes son y cuántas licencias emiten. Pero sí, es un tema que nos preocupa bastante y estamos en eso, o sea, estamos revisándolo porque queremos que ellos no perjudiquen al resto del resto de las personas que están haciendo un uso adecuado de su licencia. Sí. Ha pasado, Presidenta, que hay médicos sancionados por la ley 20.585, que es la que precisamente aprobamos en el Congreso el año 2012, por el mandato del presidente Piñera, para sancionar a estos médicos licenciosos. Y estando sancionados, Presidenta, van a retirar y comprar sus talonarios en las oficinas de los servicios de salud. Esto ha salido en los diarios, lo que estoy hablando, no es algo inventado. Entonces, ¿cuál es el nivel de compatibilidad informática que existe entre los 29 servicios de salud y las N Compines, que hace que haya personas impunes, sancionadas por una ley, pero que sigue el Estado vendiéndoles por otra puerta las mismas licencias médicas para que ellos lo sigan utilizando fraudulentamente? Coordinadora. Diputado Barro. En la misma línea del diputado, parece que en la región estamos muy claros en lo que sucede. Dentro de las conclusiones, creo que va a tener un elemento importante probablemente el hecho de endurecer las sanciones y probablemente proponer que quienes sea demostrado que una licencia fue emitida de manera fraudulenta, que el mismo médico tenga que pagar de su bolsillo la licencia, de manera de poder ir poniendo cortapisa a esta emisión que al final tiene tremendos costos para el erario nacional. Así que yo espero que nos puedan hacer llegar los listados de médicos o de facultativos que están habilitados para comprar y emitir, y que también podamos ir haciendo público, y a quien corresponda, porque puede que no sea el COMPIN, pero lo que hemos pedido como oficio, haciendo público todos aquellos que ya han sido pillados, de alguna manera, por decirlo, emitiendo, de manera que se vaya haciendo público quiénes son los doctores, ¿no es cierto?, que mal usan esta herramienta que causa tanto daño. Diputado, bueno, ahí tengo una consulta al secretario, puede ser si esa información habría que requerirla a la Superintendencia de Salud. Sí, yo creo, sí. Perfecto. Por oficio. Por oficio. Bueno, vamos a oficiar entonces con el acuerdo de los demás diputados a la Superintendencia. Le dejo la palabra a la coordinadora. Bueno, con respecto a las preguntas del diputado Castro de las demoras en pago de licencias médicas, este es un tema que ha sido preocupación muy importante y últimamente se han estado haciendo cambios en las COMPIN para poder automatizar los procesos, que sean más eficientes y poder así disminuir los tiempos de tramitación de la COMPIN para que las personas puedan recibir sus subsidios en un tiempo más oportuno. Y con respecto a un grupo en particular de licencias, que son las que se llaman pago directo, que son las personas que sus empleadores no están afiliados a cajas ni son empleados públicos, que los funcionarios públicos reciben su sueldo íntegro. Ese grupo de personas de pago directo ha bajado bastante los tiempos de tramitación de la COMPIN, es cerca de como un 30-40% en el último año. La idea es seguir en esa línea, estamos trabajando para poder cada vez agilizar los trámites y poder responderle a las personas en tiempos más adecuados. Bueno, después, con respecto a el número de cuánto al proceso de autorización de las licencias de COMPIN y el proceso de trámite de invalidez, no cuento con un número como tal, pero lo que sí es lo que les comentaba antes: una persona que está haciendo
está en la evaluación de su primer trámite de invalidez y lo documenta a la COMPIN, la práctica general es que la COMPIN autoriza, porque sabe que el trámite se puede demorar y la persona está realizándolo. ¿Cuál es el número? No cuento con él en este minuto. ¿Pero lo pueden leer, Presidenta, por favor? Sí. Claro, vamos a oficiarlos, pero lo que sí me interesaría también saber, porque ese es el caso en que el trabajador solicite la pensión de invalidez, pero hay casos en donde las ISAPRES están solicitando la pensión de invalidez para no pagar la licencia médica. Entonces, esos casos también, ¿cómo saber y llegar al lugar con esa cifra? No sé si ustedes puedan contar con esos datos. Con respecto a las preguntas de ISAPRES en general, eso no es competencia de la COMPIN porque el órgano fiscalizador de las ISAPRES es la Superintendencia de Salud. Así que todos los datos o los procedimientos que ellos están llevando a cabo creo que no es de mi competencia para pronunciarme. Estaba Marco y la vaca. Es que sí tienen cierto grado de competencia ustedes respecto a ese tema, que dice relación con la apelación que hacen los usuarios cuando le rechazan la licencia médica que está siendo tramitada a la vez con una pensión de invalidez, que fue la pregunta que yo le hice. Entonces, ustedes allí sí tienen datos. Entonces sería interesante poder conocer los datos que ustedes tienen respecto a las apelaciones y reclamos de usuarios de licencias médicas rechazadas por la ISAPRE que están llevando adelante su procedimiento de invalidez. O de las apelaciones también de las ISAPRES también. O sea, que no sea solo la de los trabajadores, sino que también la de las ISAPRES, toda y por separado, para hacer el cruce también. Bueno, en este caso no manejo la información ahora, pero podría remitir la información. De todas maneras, nosotros vamos a oficiar con el acuerdo de todos para que también esa información pueda ser enviada así lo antes posible. Le cedo la palabra, coordinadora. Bueno, y con respecto a las últimas dos preguntas, tanto de la diputada Cariola como la suya, honorable presidente, que también tiene que ver con las ISAPRES. Aquí, de nuevo, va más allá de las materias de mi competencia, porque nosotros no tenemos facultades para fiscalizarlo. En esto que usted me comentaba, que me decía que ellos son juez y parte, pero ahí yo creo que ahí tendrían que preguntarle a la Superintendencia de Salud, que son los que fiscalizan finalmente a las ISAPRES. Y bueno, y lo que usted me preguntaba también tiene que ver con esta información que van a solicitar que les enviemos con respecto a lo que hablamos antes. Perfecto. No sé si hay más preguntas de los diputados. Una. Diputado Castro. Quiero preguntarle desde el punto de vista político, si me autoriza don Jaime González, que es el asesor político del Ministerio. ¿Qué piensa usted, coordinadora, de la dependencia que tiene actualmente, no de este gobierno, viene hace varios gobiernos, las COMPINES, de las Ceremis de salud en las regiones? ¿Por qué pregunto esto? Porque las COMPINES históricamente dependían de los servicios de salud en las regiones, que son bastante más robustos, que tienen más recursos, en fin. Yo entiendo que por la vía de la autoridad sanitaria, cuando se hizo la reforma en tiempo del presidente Lagos, se hizo todo este cambio en el 2005, más o menos en adelante, y la dependencia sigue estando ahí. Pero todas las quejas que aquí hemos dicho los parlamentarios obedecen a que las COMPINES, coordinadora, se ven como los parientes pobres de las Ceremis de salud, porque constituyen un enorme ejército de personal, de fiscalizadores, de controladores, de comisiones médicas, y están dependiendo de una entidad que es bastante más reducida como son las Ceremis de salud en cada región. Entonces quiero preguntarle, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen de su dependencia actual o los cambios o la autonomización que debieran tener, como se ha propuesto en más de alguna oportunidad, de las COMPINES respecto a la autoridad sanitaria? Si es que don Jaime González le permite responder, por favor, presidente. Bueno, coordinadora. Por intermedio, sí. Voy a responderle al diputado. Bueno, es un tema que realmente no tengo tanta opinión, porque es un tema que es más de políticas públicas, más de autoridad, de ver cuál es la dependencia ideal de las COMPINES.
Entonces esto es algo que se podría evaluar, pero no tengo una opinión clara al respecto. Don Jaime le impide hablar. Don Jaime le impide hablar, digámoslo así. Sí. Presidenta, Diputado Sauerbaum. Una consulta. En las primeras reuniones de esta comisión vimos nosotros el mapa a nivel nacional respecto de las regiones y la postulación de cada una de estas pensiones de invalidez. Y yo justamente represento la región de Ñuble, una región tremendamente envejecida. Entonces, nosotros nos dábamos cuenta que es la región que más licencias presenta y que más rechazos tiene. Entonces yo le pediría, si es posible, por la comisión, que nos explicara cuál es el fenómeno que ahí ocurre, porque a simple vista uno puede ver que efectivamente Ñuble tiene un proceso de envejecimiento muy notorio. Basta ver al diputado. Pero ¿cómo si tiene 6 meses de vida? pero, Presidente, entonces yo le pediría si nos puede hacer llegar ese antecedente también, porque es interesante saber las razones por las cuales puntualmente en esa región se está produciendo ese fenómeno. Gracias. Perfecto. Coordinadora, no sé si no tienen los datos, si nos pueden enviar, hacer llegar a la comisión los datos solicitados por el diputado Sauerbaum. Perfecto. No sé si hay más preguntas o solicitudes de los diputados. Bueno, de todas maneras, agradecerles la exposición, queda pendiente los oficios, así que nosotros al menos vamos a seguir trabajando en eso. De todas formas, frente también a la respuesta y lo que hemos visto acá, yo creo que es necesario también, y el objeto de la comisión tenía también el poder saber de boca de la misma Superintendencia de Salud cómo también ellos han visto estas fiscalizaciones y lo que hemos visto acá de caso. Hay muchas cosas que al parecer no son de atribución de la COMPIN, pero entendemos que sí de la Superintendencia, y en eso al menos dejarlos como invitados en la próxima sesión creo que sería algo positivo. Así que para poder también ir cerrando esos puntos. No sé si le parece al resto de los diputados o tienen algún otro invitado como relacionado a este ámbito, que yo creo que es un tema cómo se cruzan las licencias médicas y las pensiones de invalidez y poder también resolviendo ese punto de la investigación. Diputada Carol Carrión. Quizás a propósito de lo que la misma directora es, ¿no? Que la coordinadora nos sugiere, podríamos invitar nuevamente al superintendente para plantear específicamente los puntos que aquí no se pudieron responder a propósito de las incompetencias de la dirección de la COMPIN propiamente tal. Claro, al superintendente de salud. Sí. Y también yo lo propongo acá porque creo que como estamos revisando un caso que tiene que ver con las licencias médicas, cómo actúan también los médicos, sería bueno la presidenta del Colegio Médico, creo que sería en atención a que hemos visto varias cosas que tienen que ver también con la competencia y cómo actúan también los médicos en estos casos. Sería, al menos a mi visión, algo positivo, no sé cómo lo ve el resto, el diputado Castro y después el diputado Barro. Presidenta, la única médico que fue expulsada del Colegio Médico de Chile en su historia, y aquí hay dos expresidentes del Colegio Médico, por entrega y otorgamiento irregular de licencias médicas, es la doctora Cordero, para que todos estén claros e informados. Es la única persona expulsada de la orden médica, lo cual, ustedes recordarán, Chilevisión 2003, reportaje. Aquí voy con esto. Yo creo que si viene la presidenta del Colegio Médico, aquí tiene que estar la nómina de los médicos licenciosos en la mesa. Y lo vamos cruzando con los datos históricos, porque si no vamos a empezar a descubrir la pólvora de nuevo. No, esto tiene un tiempo de muchos años de arrastre. Y son los mismos que se van repitiendo. Por lo tanto, yo pido ese requisito antes de escuchar a la presidenta del Colegio Médico. Me parece muy atingente. Diputado Barro. Yo no sé si tenemos una coincidencia tan plena con el diputado Castro. Es peligroso eso, es muy raro. No, me parece muy bien, a mí yo soy positivo. No, a mí me parece que lo que él plantea, que haya una persona, me parece inconcebible, por eso me parece interesante que venga la presidenta del Colegio Médico. Lo que sí le prevengo, presidenta, es que tenemos días contados de esta comisión y yo creo que los diputados tenemos claridad meridiana sobre cuáles son los puntos esenciales que debe contener
la proposición, las conclusiones, incluso proposiciones de orden legislativo, para que vayamos salvaguardando los tiempos que nos ha asignado en esta prolongación que determinó la sala, para efectos de no confundirnos y poder tener el tiempo del debate necesario para hacer los planteamientos de conclusiones. Gracias. 12 de abril por ahí. Diputado Marco Ilavaca. Sí, Presidenta. Estando de acuerdo con que este es un tema súper relevante, contingente, que trae historia, lo cierto es que lamentablemente no es materia propia de la Comisión y no está dentro del llamado de la Comisión. Por lo tanto, yo, teniendo en cuenta los plazos como vienen acotados, me encantaría poder llevar adelante un proceso de una comisión investigadora respecto a ese tema en particular, pero creo que no procede en esta comisión llevar adelante una discusión de esa característica. Sí, bueno, es verdad lo que señala el diputado Marco Ilavaca. De todas maneras, como al respecto y al objeto de esta comisión, lo que podemos hacer y les propongo es que les presente una especie de calendario en donde tengamos también en vista cuáles van a ser los próximos invitados y de todas maneras, como va a estar la presidenta del Colegio Médico, la vamos a invitar igual porque aprovechar la instancia me parecería positivo y eso lo podríamos realizar al menos como los diputados que quieran preguntarle, en fin, y teniendo el listado que creo que sería aprovechar las circunstancias. Pero de todas maneras no es el objeto y no va a poder ser objeto tampoco a lo mejor del informe, pero sí el poder tener esos antecedentes puede ser bien bueno para el trabajo legislativo posterior. Bueno, entonces me comprometo a enviarles dentro de esta semana un calendario de propuestas para las próximas sesiones de invitados y de los puntos relevantes que nos quedan todavía por investigar. Y de todas maneras también por ahora yo voy a empezar a trabajar en un informe final, o sea, como una especie de preliminar para que, cosa que llegue a la fecha, ya tengamos algo trabajado con anticipación. Diputado Castro. Sacando la cuenta que harían 4 sesiones más o menos. Exacto, quedan 4 sesiones. Sí. Tiempo agotado. 13 de abril. 16. 16 de abril. 16 de abril. O sea, hasta Semana Santa. Sí, tenemos hasta esa fecha. Que cae 19 y 20. Sí, es verdad. Bueno, hasta Semana Santa. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.